Ok, ok. Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a hablar hoy, vamos a seguir con cardio, ¿ok? Vamos a hablar sobre las propiedades electrofísicas de la fibra cardíaca, ¿ok? Entonces, para eso, haz el pretest, por favor. Hagan, chicos, el pretest. Ya les he enviado con media hora de anticipación, pero igual, porfis, vuélvanlo a hacer. Ahí les dejo 5 segundos para que puedan volver a hacer. Igual como que las preguntas que he puesto son las que voy a estar hablando. Es como que algo como una retroalimentación, por así decirlo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito, ¿ok? Sobre el estado de reposo del cardiomiocito, ¿ok? Entonces, para hablar de esto, vamos a colocar dibujar. Tener, espera, me gusta. Ya. Para hablar de eso, vamos a recordarnos. Nuestro corazón es un órgano, ¿no? Muscular, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función o una de las funciones de nuestro corazón? Pues es bombear sangre, ¿verdad? Y de alguna manera genera y conduce electricidad. Entonces, eh, el corazón también, aparte de que tener un conductismo automático, autónomo, ¿no? Por así decirlo, obedece órdenes, ¿ok? ¿De quién? Del sistema nervioso vegetativo, ¿ok? Entonces, este va a influir sobre quién? Sobre el sistema que es autónomo del corazón, ¿ok? Entonces, el músculo cardíaco, recordemos que tiene la capacidad de producir su propio estímulo y conducirlo a través del mismo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del estado de reposo de un cardiomiocito, recuerden, ¿qué es el cardiomiocito? Pues son las células, ¿no? Del corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la membrana celular, que no es solo una barrera que va a proteger de alguna manera, ¿no? Eh, y, y- y no solo va a tener un efecto pasivo, por así decirlo, sino que la membrana celular que vemos acá, ¿no? Es, es totalmente activa, la verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay iones, ¿no? En un lado hay iones, en un determinado sitio hay más abundantes y en otro determinado sitio pues disminuyen, ¿ok? Entonces debemos recordar que siempre eh, los iones no alcanzan un equilibrio, por así decirlo, ¿ok? ¿Esto por qué? ¿Por qué estos iones, así el sodio, cloro, potasio, por qué ellos no alcanzan un equilibrio? ¿Qué pasa? Esto se debe a que la membrana celular no le permite hacer esto. ¿Por qué no le permite hacer esto? Recordemos que los iones, lo que pasa es que se movilizan, ¿ok? A través de esta membrana, ¿ok? ¿Y qué hace? Hace que por medio de los canales que puedan existir, eh, o no sé, puedan generar un gasto de energía también, ¿ok? Entonces, de alguna manera, este desequilibrio que hay iónico por parte de la membrana celular, va a generar una corriente eléctrica también, ¿ok? Entonces, esa es como que la principal razón, por así decirlo. Ahora, nosotros acá en la imagen de la izquierda vemos, ¿no? Una célula en reposo o también llamado célula polarizada. No se olviden, tipo el sinónimo, ¿no? O sea, son lo mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Hay más carga en el extracelular que en el intracelular. ¿Ok? Eso quiere decir. Más carga en el extra que en el intracelular. ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿Ok? Nosotros aquí estamos representando así en una manera esquemática a una célula en reposo. ¿Ok? ¿Y qué observamos? Algo curioso en esta imagen. Vemos que el signo más está afuera, ¿verdad? Y el signo menos está adentro.
¿ok? En el intracelular. Entonces, ¿qué podríamos decir a partir de esto? Podríamos decir, recordemos que el signo más representa a quién, a los cationes, ¿verdad? Cationes, cationes, ahí le voy a poner cationes, el signo menos, ¿a quién? A los aniones, ¿verdad? A los aniones, ¿ok? A los aniones. Pero, ¿qué podemos decir a partir de esto? Lo que podemos decir es que los cationes que se encuentran en el exterior, mientras que los aniones lo encontramos en el interior, por así decirlo, realmente, es una imagen que representa, ¿no? Una imagen representativa, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, realmente hay gran cantidad de iones dentro de una célula, ¿ok? Y también gran cantidad de iones fuera de la célula? ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que fuera va a haber más carga que en el interior, ¿ok? ¿Y cómo medimos eso? Hay 90 milivoltios más que en el extracelular, que en el intracelular, ¿ok? Entonces podemos decir que lo mismo, que en el intracelular hay menos cargas que en el extracelular, ¿ok? Y para ser exactos, 90 milivoltios menos que afuera de la célula, ¿entienden? Entonces, recuerden ese número, ¿ok? Es cuando la célula está en reposo, la célula está polarizada, ¿ok? Hay más carga en el extracelular que en el intracelular. Afuera más cationes, adentro aniones, ¿ok? Entonces, ahí vemos el estado de reposo de nuestros cardiomiocitos, ¿ok? Continuamos. Potencial transmembrana. Cuando nosotros hablamos sobre el potencial transmembrana, lo que nosotros vamos a decir es esto. Por ejemplo, va a existir diferencia de cargas eléctricas a lo largo de toda la membrana celular, ¿ok? De toda la membrana celular. Y va a generar un potencial denominado potencial transmembrana, ¿ok? ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de este potencial transmembrana? La principal fuente del potencial transmembrana, ¿qué es? Es la distribución desigual de los iones, fundamentalmente del sodio y potasio, ¿no? Eh, es lo más representativo. Después, recordemos que el sodio, o sea, esto nunca se olvida en ley, en la vida, que siempre lo van a ver hasta cuando acaben la carrera, que el sodio a nivel extracelular es mayor, ¿ok? Es algo de 140 mil equivalentes por litro. Y en el intracelular es 10. ¿Ok? Sin embargo, el potasio es el que existe más dentro de la célula intracelular, ¿ok? Y aquí tienes como 150 y afuera pues es menos, ¿ok? Esa es una pregunta que le he puesto en su examen, o sea, eso tienen que saber sí o sí, nunca confundirse. ¿Quién está afuera? Sodio, potasio, ¿no? Eso tienen que saber, ¿ok? Entonces, recordemos que la membrana celular tiene tres características, ¿ok? Como podemos ver ahí, en esta imagen de acá. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de esto? Primero, resistencia, ¿ok? Disminuir el libre pasaje de iones. Esa es su primera característica. Dos, que vemos acá, conductancia, dice. Conductancia conduce los iones a través de esta membrana celular, a través de ella, en determinado momento y bajo ciertas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no en todo momento están pasando sustancias. Y no siempre van a pasar, o sea, en cualquier momento no. Bajo ciertas condiciones van a pasar. Y capacitancia es recibir o liberar cargas eléctricas, ¿no? Captar un ion, eliminar otro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahí vamos bien con el potencial transmembrana. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades electrofisiológicas, ¿ok? Que es algo que sí o sí ustedes tienen que saber, eh, qué tiene nuestro corazón.
¿ok? Las propiedades electrofisiológicas, como podemos ver acá, pues, ¿no? Son varias, ¿no? Tenemos a la excitabilidad, eh, automatismo, cronotropismo, dromotropismo, refractariedad, etcétera. ¿Ok? Y vamos a explicar una por una de por qué, ¿no? De qué se encargan, por qué son importantes, etcétera. ¿Ok? Entonces pasamos. Vamos a hablar primero de la excitabilidad y el BAT, o batmotropismo, también llamado así. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Tenemos nosotros nuestras células cardíacas, ¿ok? Y estas células cardíacas tienen la capacidad de responder ante estímulos electroquímicos, ¿ok? O sea, de la célula viene un estímulo electroquímico y esta empieza a decir, ok, voy a actuar, ¿no? Voy a responder. Pero hay una condición, tiene que tener un nivel de intensidad, una suficiente intensidad, este estímulo electroquímico, ¿ok? Para que la célula cardíaca responda, ¿ok? Y de alguna manera, pues, va a producir, va a producir una activación, ¿ok? Produce una activación ahí, como dice, ¿no? Una activación llamada también despolarización. O sea, ¿cuándo decimos que existe una despolarización? Cuando nuestra célula está bien ahí, está tranquilita, viene un estímulo, lo activa, ¿ok? Ya está activada, produce una despolarización. ¿Y qué pasa? Empieza a ingresar bastante sodio a nuestra célula. Ingresa, 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 ingresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La membrana celular, que es la que recubre a nuestra célula, abre canales para que ingrese este sodio. ¿Ok? Esa es una respuesta. Luego de ello, la célula, ¿qué va a hacer? La célula dice, ok, ya ha entrado bastante sodio. Ahora lo que tengo que hacer es repolarizar, porque ya me he despolarizado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Repolarizar. ¿Y cómo se repolariza la célula? ¿Ok? ¿Cómo se recupera la célula? Dice, ay, si ha entrado mucho sodio, ¿ahora qué quiero? Que salga el potasio. Quiero que salga el potasio de la célula. Entonces, la misma, la célula, la membrana celular, ¿qué va a hacer? Abre los canales de potasio para que salga el potasio. Recordemos que en medicina, en fisiología, siempre entra en un equilibrio, ¿ok? Siempre sí, entra sal, ¿ok? Siempre, ¿ok? Entonces, eso está pasando. Ahora, acá vemos, ¿no? De una manera, se ha despolarizado, entra el sodio y la célula dice, ahora me tengo que repolarizar y sale el potasio. Porque recordemos que el sodio está más afuera y el potasio está más adentro, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que vamos a experimentar una serie de fases, por así decirlo. ¿A qué me refiero con fases? Me refiero a que va a haber fases para que se dé todo este proceso de excitabilidad. ¿Ok? Hay fases que lo van a representar y esto sí ha venido en su examen, casi siempre viene. ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos la fase cero. ¿Ok? ¿A qué se refiere la fase cero? La fase cero es la fase de despolarización. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esta fase, la célula esté en reposo. La célula está tranquila, en reposo. Cuando habíamos hablado acá arriba que la célula está en reposo o célula polarizada, tiene 90 milivoltios, ¿sí o no? En carga, ¿no? Entonces, recordemos ahí. La célula está en reposo, fase cero, tiene su carga interior de menos 90 milivoltios. Entonces, como consecuencia, de alguna manera, vamos a partir de eso. El músculo cardíaco se activa, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar
es que se abren rápido los canales de sodio, porque ya se activó, ¿ok? Se abren los canales de sodio. Entonces, ¿qué? Si se abren los canales de sodio, ¿qué va a pasar? Pues ingresa bastante sodio, ¿verdad? Ingresa rápidamente sodio. Y la célula de lo que estaba, miren, de lo que estaba en estado de reposo, miren, que está tranquilita nuestra célula en estado de reposo de -90, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar a la célula? Recibe carga y aumenta hasta cero. O sea, miren cómo va para arriba, ¿no? De una manera increíble. Se va hasta cero. Ahí, cero. ¿Ok? Ok, ya llegó a cero. Y eso es por resultado de la despolarización. ¿Ok? De la fase cero. La célula ahora ya no va a tener -90 milivoltios. Ahora la célula va a tener +25 milivoltios. ¿Ok? De ahí viene la fase uno. ¿Ok? La fase uno es cuando la célula pues ya se ha despolarizado y dice, ahora me tengo que repolarizar. Entonces, como les había dicho, la célula va a abrir, ¿qué? Sus canales, la membrana celular va a abrir sus canales ¿de qué? De potasio. Y este sale, ¿ok? Miren, entonces, fase uno, fase uno, miren, aquí es el 1. ¿Qué pasa? Miren el potasio. Está saliendo el potasio, porque ya se está repolarizando, ¿verdad? Y ahora, ¿qué va a pasar acá? Si esto sale, de alguna manera, se reduce poco a poco, ¿ok? Su carga y va a llegar a 0 milivoltios, o sea, de lo que estaba a 25, va a llegar a 0 milivoltios, ¿ok? Allá. Y aquí poco a poco, ¿ah? Y aquí viene la fase 2. La fase 2 también conocida como meseta, ¿ok? La meseta. Acá vamos a escribir meseta. ¿Por qué se le conoce a la fase 2 como meseta? ¿Ok? La fase 2, conocida como meseta, es porque el potasio de alguna manera va a seguir saliendo, ¿ok? Va a seguir saliendo, se va a reducir poco a poco la carga, pero en el momento, ¿ok? En ese momento se van a abrir unos canales, los canales lentos de calcio, los canales tipo L, no se olviden, canales tipo L, ¿ok? Canales, y también lo puse en su pregunta del pretest, canales tipo L. Se abre y ¿qué va a pasar? Sale el calcio para que se pueda contraer de alguna manera y alcanzar un equilibrio de 0 milivoltios. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser una meseta. ¿Ok? Por eso a la fase 2 se le llama meseta de la repolarización e ingresa el calcio. Está ingresando el calcio. ¿Ok? Cuando pase esta fase, viene la fase 3. ¿Qué pasa en la fase 3? ¿Qué está pasando? En la fase 3 ya no se necesita calcio, ¿ok? El calcio ya no es indispensable. Recordemos que el potasio sigue saliendo, ¿ok? Y se reduce la carga poco a poco. Entonces, de lo que estaba en menos, en cero, ¿ok? Va a regresar a qué? A -90 milivoltios, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué va a regresar a -90 milivoltios? Porque ya no hay con qué aumentar la carga, o sea, ya no hay un estímulo, ya no hay con qué aumentar la carga. Entonces, la célula ahora se encuentra con sodio en el interior y con potasio extracelular, ¿ok? Ha bajado, está acá en -90 milivoltios de la fase. Pero mira, entra el sodio y ha salido el potasio. Entonces ahí viene la famosa fase 4, ¿no? ¿Qué tiene que ver la fase 4? La fase 4 tiene bastante que ver con que se produce eh, el uso de nuestra bomba sodio-potasio ATPase. ¿Ok? Entonces ahí en la imagen lo vemos. ¿Qué pasa? Ahora el sodio es intracelular. El sodio tiene que salir. Pero ¿cómo lo sacamos al sodio? Porque
sería en contra del gradiente. Y el potasio ahora es extracelular. ¿Cómo puedo hacer que ingrese de nuevo nuestro potasio? Y la única manera de hacer eso es como gastando energía, con gasto de energía. Cuando nosotros gastamos energía, ¿qué utilizamos? ATP, ¿verdad? Entonces, durante toda esta fase, la célula se encuentra en menos 90 milivoltios y después, al final, la fase 4 de esta fase, pues de nuevo vuelve a estar en estado de reposo. ¿Ok? Pero recordemos que el sodio ya salió y el potasio ya entró. ¿Gracias a qué? Al gasto de energía. ¿Ok? Entonces, esas son todas las fases. Recordemos, hay 4 fases que no se deben olvidar. ¿Ok? Es importante que recuerden esas cosas. Y ahora lo vamos a ver en preguntita. Mira, aquí les pongo, no te he entendido con imagen, yo no aprendo con imágenes. Aquí están las fases donde dice qué pasa en cada una de una manera súper resumida. ¿Ok? Después tenemos este, eh, esta, la refractariedad del miocito. Cuando nosotros hablamos de la refractariedad del miocito, pues hacemos referencia que en el periodo en que en ningún estímulo puede generar un nuevo potencial de acción. ¿A qué se refiere eso? Que la célula está bien, tranquila, ¿ok? Viene un estímulo y crea un potencial de acción, sube, ¿verdad? Pero en la refractariedad del miocito, ¿qué pasa? Que nadie puede venir a generar otro potencial de acción. ¿Ok? Existe la orden, por ejemplo, de despolarización, ¿no? Y hasta la última fase de esta etapa, de la etapa 3, ¿ok? Aquí, en esta parte de acá, es donde se puede generar eh, de alguna manera un nuevo estímulo. ¿Ok? Y un nuevo potencial de acción. ¿Ok? Pero, ¿qué va a pasar? Va a ser anómalo. ¿Qué va a ser anómalo? Nosotros tenemos que ver que debe de existir un tiempo para que exista una recuperación, por así decirlo, a la excitabilidad celular. ¿Ok? Tiene que recuperarse. De lo normal es que exista, ¿no? El potencial de acción pase por todas sus fases, tiempo de reposo, potencial de acción, todas sus fases. Ahí es, ahí es. ¿Entienden? Ahí. Ese es el proceso. Ese es el tiempo de recuperación de la excitabilidad celular. ¿Ok? Entonces, a eso nosotros le llamamos refractariedad del miocito. Después tenemos al automatismo. ¿Ok? Esta es otra de las propiedades. ¿Qué es el automatismo? Todos saben, creo que, qué es el automatismo. El automatismo, ¿ok? Es la capacidad que nuestro corazoncito tiene, ¿para qué? Para generar sus propios estímulos eléctricos, ¿ok? El corazón, de algún modo, sigue contrayéndose, ¿ok? Después que, por ejemplo, nosotros le hayamos quitado nervios, o sea, le hayamos denervado, nuestro corazón sigue contrayéndose. ¿Por qué? Porque el corazón tiene esa propiedad de automatismo, que es la capacidad que todas las células cardíacas, de alguna manera, se despolarizan espontáneamente durante la fase de ¿qué? De reposo. ¿Ok? Entonces, recordemos, ¿no? Acá tenemos un esquema de corazón también y tenemos a nuestro querido nodo sinusal, el marcapaso, ¿no? Que está ubicado en la aurícula derecha, en esta parte de acá. Miren, aquí está, ¿no? Nuestro nodo sinusal, ¿ok? Cerca donde se desemboca la vena cava superior, ¿ok? ¿Qué contiene este nodo sinusal? ¿Por qué? Contiene un grupo de células muy especializadas, ¿ok? Son eléctricas, las células son eléctricas, ¿ok? Y sirven como marcapaso fisiológico, ¿ok? Después de eso, llevan el ritmo de despolarización ¿a dónde?
de las aurículas van a avanzar ¿a dónde? A nuestros ventrículos para que se produzca la contracción, ¿ok? Pero también da orden de repolarizar, ¿ok? Entonces, este es muy importante, no sinusal, es súper importante, no se olvide. Pero, ¿ok? Este, ¿qué va a pasar? También tenemos a nuestro nodo aurículo-ventricular, que está acá, miren, este es nuestro nodo aurículo-ventricular. ¿Por qué es importante? ¿Qué pasa con esto? Este nodo está ubicado entre la aurícula y el ventrículo, ¿ok? ¿Y qué va a hacer? Comunicar fisiológicamente el punto de vista eléctrico, ¿no? Entonces, este nodo también puede generar un mismo estímulo eléctrico, ¿ok? Entonces, cuando el nodo sinusal falla, el nodo sinusal está mal, ¿quién le va a reemplazar? El nodo auriculoventricular puede reemplazar la función de esto, ¿ok? Y miren, recordemos, ¿ok? Que existe una fase 4 pendiente. ¿A qué se refiere eso de la cuarta fase pendiente? Se refiere a que normalmente la pendiente pues es cero, o sea, no existe. Las células no especializadas, o sea, las células musculares, mientras que las células de conducción especializadas, o sea, las que son células automáticas, células del sistema nodal, ¿ok? Entonces, en esta fase 4, ¿qué pasa? Gradualmente se vuelve menos negativa, ¿ok? Se vuelve menos negativa. Y lo que va a pasar, ¿qué va a pasar? Se va a despolarizar hasta que alcanza un potencial de umbral. Miren, acá vemos que está alcanzando un potencial de umbral, ¿ok? Y tiene una pendiente cerca del umbral, ¿ok? Este es su pendiente cerca del umbral, ¿ok? Ahora, para que se pueda producir una despolarización en el músculo cardíaco, debe alcanzar un nivel llamado umbral, ¿ok? Un nivel llamado umbral de despolarización, ¿ok? Y este nivel, ahí no se ve bien, es de -70, ¿ok? De -70 milivoltios, obvio. Esto lo que se va a hacer es que se abre inmediatamente todos los canales, se va a abrir todos los canales rápidos de sodio y se va a producir el potencial de acción, ¿ok? ¿Qué pasa si no llega a este umbral? ¿Qué pasa si no llega a los -70 o más, no? Lo que va a pasar simplemente es que no se va a generar un potencial de acción, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? En el nodo sinusal no hay fase 2 porque no hay contracción, ¿ok? Entonces, y después de eso no va a haber calcio, no hay fase 4, ¿ok? Ahí queda. Ahora ya les había hablado un poquito, pero ahora les voy a hablar qué son los canales IF, por qué son importantes los canales IF, qué tienen que ver, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de los canales IF, recordamos que las células automáticas, ¿ok? Tienen canales especiales, ¿ok? Y aquí es donde tenemos nosotros los canales IF. ¿Qué son los canales IF? Los canales IF son canales que se abren de alguna manera y que van a permitir. Estos permiten la entrada de sodio, pero de una forma bien lenta, ¿ok? Conforme el sodio va ingresando, estos canales, ¿qué va a pasar? Se van cerrando, ¿ok? Entonces, los canales IF permiten la entrada de sodio, ¿no? Permiten entrar sodio. Les voy a colocar acá para que lo tengan. Entrar sodio. De una manera lenta. ¿Ok? Lenta. Ahí va. Lenta. Con el sodio lento. ¿Ok? Entonces, la despolarización, ¿ok?
eh, diastólica, de alguna manera, si es espontánea, lo que va a hacer es que va a terminar si el nodo sinusal sea, que sea nuestro marcapaso fisiológico. ¿Ok? Entonces, eso se carga esta propiedad del automatismo cardíaco. Ahí tenemos al cronotropismo. ¿Ok? ¿Qué es el cronotropismo? El cronotropismo es una propiedad también, ¿no? Pero ¿qué encarga? La frecuencia cardíaca va a depender bastante, ¿ok?, de la actividad de nuestro marcapaso fisiológico, nuestro nodo sinusal. Entonces, a determinada velocidad de la despolarización de la fase 4, que ya hemos dicho, el nodo sinusal, los latidos, de alguna manera, pues, va a haber acá de 60 a 100 a 99 latidos por minuto, ¿no? ¿Qué pasa si nuestro nodo sinusal falla? Falla. Habíamos dicho que pasa a comandar el nodo aurículo-ventricular, ¿verdad? Y si este falla, de alguna manera falla también nuestro nodo aurículo-ventricular, ¿qué pasa? Ahora sí se muere el paciente. No. Lo que va a pasar es que va a comandar la fibra ventricular, ¿ok? Y de alguna manera vamos a ver, pues, las frecuencias que cada uno realiza. O sea, no va a realizar la misma frecuencia. Mira, ven ahí, el nodo sinusal va a realizar de 60 a 99 latidos por minuto. El nodo auriculoventricular de 40 a 60 latidos por minuto. Y la fibra ventricular, que es ya la tercera, es de 20 a 40 latidos por minuto. O sea, la frecuencia no es la misma. La razón por la que de alguna manera el nodo auriculoventricular y el músculo tienen una frecuencia más lenta, ¿por qué? ¿Por qué baja? ¿Por qué está pasando? Porque no se encuentran tan cerca del umbral como se encuentra nuestro nodo sinusal. Ese es el principal motivo, esa es la principal razón. Sí, y acá vemos los estímulos originados deben ser rítmicos, periódicos, deben ser regulares. ¿Ok? Deben ser rítmicos, de 70 a 75 latidos por minuto, regular, periódico. ¿Ok? ¿Qué pasa si esto no cumple? Ah, pues nuestro paciente ha entrado en una arritmia, ¿verdad? Ha entrado en una arritmia. No está bien. ¿Ok? Entonces, recordemos también que el corazón recibe influencia a través de las vías simpáticas, ¿verdad? Nuestro corazón recibe esta influencia a través de las vías simpáticas y del parasimpático de nuestro querido nervio, nuestro nervio vago. ¿Ok? Estamos. Acá tenemos. Ay, caramba. Tenemos al nervio vago, ¿verdad? Aquí tenemos. Entonces, si nosotros recibimos influencia a través de las vías simpáticas y parasimpáticas, a través de nuestro nervio vago que encontramos acá, y también lo vamos a encontrar acá. ¿Qué pasa si yo vengo por algún motivo, ok, y corto este nervio, ¡pum! Lo corto, lo corto. No me gusta, lo corté, hubo un error, yo qué sé. ¿El corazón sigue latiendo? ¿Nuestro corazón sigue latiendo? Pues sí, ¿verdad? Porque habíamos hablado que esto es gracias a al automatismo que tiene, ¿no? Las características de nuestro automatismo cardíaco. ¿Ok? Entonces recordemos que las terminaciones simpáticas, acá le voy a colocar, terminaciones simpáticas, lo que nos ayuda es a liberar la noradrenalina, ¿ok? Los cuales se unen, ay, caramba, de alguna manera, que obviamente tengo que trabajar.
¿ok? Las terminaciones simpáticas liberan noradrenalina y se unen a receptores de la membrana, ¿ok? Y la hormona de la adrenalina, o sea, las suprarrenales, actúan de una manera similar, ¿ok? Van a actuar de una manera similar a la misma que está actuando esta, ¿ok? Ok. Ahora sí vamos a pasar a otra, este, por así decirlo, otra propiedad, ¿no? ¿Cuál es otra propiedad? ¿Qué está pasando? Es la conductividad, ¿no? O también llamada, ya. Esto es lo mismo que he hablado, ¿ok? Aquí pueden como que ver un rato de la acción del simpático, acción del parasimpático, ¿ok? Por ejemplo, el parasimpático, ¿qué pasa con el parasimpático? Las terminaciones simpáticas actúan liberando ¿quién? La noradrenalina. La adrenalina y noradrenalina se denominan catecolaminas, ustedes ya saben eso. El efecto cronotropo positivo se produce por el potencial del marcapaso es más agudo, los canales sodio-IF, ¿no? La estimulación beta y aumenta la velocidad del sistema de conducción en el nodo auriculoventricular, etcétera, y el sistema parasimpático que ayuda a la liberación de la acetilcolina. ¿Ok? Produce bradicardia por dos efectos, por la disminución independiente de la fase 4 y la hiperpolarización. ¿Ok? Eso es importante, siempre saber. Un resumen. Vamos a ver la conductividad y el dromotropismo. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la conductividad y el dromotropismo, nosotros vamos a decir que es la capacidad de transmitir los impulsos, ¿ok? Del dromotropismo. ¿Ok? Entonces, aquí va a haber una cadena. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde inicia? Inicia en el nodo sinusal, ¿verdad? Inicia aquí, en el nodo sinusal. ¿Qué va a pasar? Sigue al nodo auriculoventricular. De ahí a las de His, ¿no? Las ramas de His, la rama izquierda, la rama derecha. Y al final, las fibras de Purkinje que se encuentran acá. ¿Ok? Recordemos que las velocidades que conducen el sistema de conducción y el músculo cardíaco pues son distintas, ¿no? Mire, no sinoauricular, nodo auricular, nodo auriculoventricular, haz de His, o sea, son distintas las velocidades. ¿Ok? De modo que el nodo sinusal al nodo auriculoventricular, si se dan cuenta, la velocidad disminuye 20 veces. O sea, es bastante, ¿no? Recordemos aquí que el nodo sinusal se despolariza. ¿Ok? Es importante saber eso y recordar eso. Y recordemos que él siempre toma el comando. ¿Por qué? ¿Por qué el nodo sinusal siempre toma el comando? No entiendo. Porque está más cerca del umbral y tiene sus canales IF y hace que el corazón lata más rápido, ¿ok? Entre 60 a 99 latidos por minuto. ¿Ok? Y esta orden de despolarizar tiene que llegar a la última fibra de nuestro músculo cardíaco. Y va a avanzar por las aurículas, por medio de las tres haces internodales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces se despolarizan las aurículas a una velocidad también para generar una onda P, donde van a ver pues ya todo lo que estoy hablando, después ya lo van a ver o ya lo han visto en su clase de teoría también en el electrocardiograma, ¿no? Y ahí se va a formar, y ahí ven qué pasa, y qué está pasando, pero ya en papel, ¿no? Vemos la onda PQ, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero recordemos que de alguna manera avanza el cardiomiocito y va a generar una respuesta de despolarización. ¿Ok? Entonces, esta es, creo, la última propiedad, por así decirlo. Y ahora les he colocado aquí dos preguntas de examen, ¿ok? Que sí tienen que saber, ¿ok? Para eso no sé si están, ¿ok? Este, Luis,
¿Estás? Sí estoy. Ya, gracias. Dime, esta pregunta ya la has visto, yo sé. ¿Sabes cuál es la respuesta y por qué? Vale equivocarse, no pasa nada. Acá dice en qué etapa de potencial de acción el potasio ingresa a las células cardíacas. Eso debe ser la fase 4. Exacto, es la fase 4. Aquí en la fase 4 se produce el uso, ¿no?, de la bomba sodio y potasio ATPasa. Y bueno, lo vemos representado ahí en imagen, ¿no? En esta etapa del potencial de acción, el potasio ya, como había salido, el potasio que tiene que hacer, pues ingresar, ¿no?, a la célula cardíaca. Entonces, se da ¿en dónde? En la fase 4. Y es lo mismo acá. ¿Qué etapa del potencial de acción se produce en contra de la gradiente de concentración de iones, por lo que hay gasto de energía? ¿No? Entonces, cuando ustedes le pongan gasto de energía, ya en su cabeza tienen que pensar que estamos en la fase 4, en la fase, ¿ok? Es fácil, solo tienen que aprenderse las fases, cada una de ellas, y saber por qué está entrando el sodio y por qué está saliendo el sodio, ¿ok? Creo que eso es todo. Tenemos las referencias bibliográficas, recuerden el gaito y el post-it, ¿ok? Hagan sus post-its, please. Y bueno, gracias. Eso es todo. Adiós. ¿Tienes alguna pregunta?